Cámara, 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 lente. Hola de nuevo, mi nombre es Lupe Helena, la de las fotos, y hoy quiero contarles cuál es la diferencia entre full frame y crop, o sensor completo y sensor reducido, o FX y DX. Hay mucha confusión acerca del tema y en definitiva lo único que son dos tamaños de sensor. Es un tema de formatos. Y es un tema muy simple, así que voy a intentar explicárselos de una manera gráfica y colorida porque a veces es más fácil verlo que leerlo. Pero antes quiero explicarles de dónde viene este tema de los formatos con un poquito de historia. En el pasado sacábamos fotos con película. Puede ser que muchos de ustedes, y espero que no demasiados, sean demasiado jóvenes como para acordarse de lo que era sacar con rollo, o se acuerdan de cuando sus papás sacaban con rollo cuando ustedes eran muy chiquititos. Ojalá muchos de ustedes hayan experimentado con rollo, pero en el pasado sacábamos con una cosa llamada film, película, rollo, y sí, era un proceso un poco más lento. Teníamos que fotografiar sobre un material sensible, mandar a revelar, esperar, un bajón, nada que ver con digital, pero el sistema era muy básico. Simplemente la película era acetato con una gelatina que contenía la emulsión, que era plata, como la que tenemos en los anillos, en cualquier lado. Y con esa premisa tan pero tan simple, se podía cortar la película en distintos tamaños y meterla en distintos tipos de cámara. Y así nacieron los formatos. Los formatos más comunes y aún en circulación, pero desapareciendo desafortunadamente, son 35 milímetros, medio formato y gran formato. Obviamente hubo formatos más pequeños y formatos más grandes, pero vamos a enfocarnos en estos tres porque fueron los más comerciales, los que todavía se consiguen hoy 2014 y los que nos van a ayudar a entender por qué nuestras cámaras son como son. El formato de 35 milímetros, que podemos reconocer porque todos tuvimos una cámara de 35 en casa, venía en rollos de 1,60 m de largo, en el cual se incluían 36 exposiciones, o si era más cortito, 24 exposiciones. Y el 35 milímetros nos daba fotogramas de 36 por 24 milímetros, o sea, muy chiquitito, pero seguro que ustedes lo habrán visto. Por ejemplo, este es un fotograma de 35 milímetros. Ni hablar de que son la cosa más linda que hay cuando sacamos con diapositivas. Este es el formato al que se ajustan nuestras cámaras ahora. Vamos a dejarlo de lado un segundito, pero acuérdense de ese cuadradito y de esas medidas. El formato que le seguía era 120 o medio formato. Y le decíamos medio formato porque estaba ahí entre medio. Y la película venía en rollos de papel, un poquito más grandes, y adentro tenían acetato, que era la parte de la película que es igual a la de 35 milímetros, solo que está cortada en un tamaño más grande. Los rollos siempre tenían de alto 6 centímetros y aprovechando el alto de este rollo, la cámara nos podía dar, dependiendo de la cámara, fotos de 6x6, 4,5x6, 6x7, 6x9 y hasta en algunas cámaras que eran panorámicas, 6x12. Obviamente, si lo comparamos con 35 milímetros, el medio formato nos otorgaba mucha, pero mucha más calidad que un fotograma de 35 milímetros. Como ven, en este momento todas las películas tenían la misma cantidad de megapíxeles. Lo que importaba era el tamaño. Y por último, teníamos cámaras de gran formato. Estas son las cámaras que habrán visto en las películas, el señor que se ponía abajo de la tela, que tenían fotogramas gigantes. Los negativos eran de este tamaño, eran casi del tamaño de una foto. El tamaño era alrededor de 10 centímetros por 12 centímetros. Cada foto había que cargarla por separado en la cámara y revelarla por separado. Era un proceso muy tedioso, pero en comparación a 35 milímetros nos daba muchísima más calidad y por ende este tipo de negativo se podía ampliar gigantísimo y ocupar, no sé, un edificio entero sin perder mucha calidad. Entonces, ya no quiero aburrirlos más. ¿Por qué nos importa tanto esto del tema de los sensores? Cuando empezó la era digital, decidieron adecuar los nuevos sensores digitales a cámaras de 35 milímetros, fotogramas de 36 por 24 milímetros. Pero enseguida se dieron cuenta de que era muy caro hacer sensores full frame de 35 milímetros. Entonces empezaron a generar sensores un poquito más chiquititos, pero que los metían en una cámara del mismo tamaño. Y así nació el formato crop o sensor reducido, porque todavía no podían generar un sensor del tamaño completo de 35 milímetros sin que saliera una fortuna. Por suerte, hoy en día ya no tenemos ese problema. Siguen siendo carísimas, pero existen cámaras de 35 milímetros full frame e incluso existen cámaras de medio formato full frame. Si a alguno de ustedes les parece fantástica la idea de poder sacar con medio formato digital, es fantástico, pero sale un poquito más caro. Lo único que puedo decir es búsquenlo en Google y van a saber de lo que les estoy hablando. Porque el tema con los formatos, cuanto más grande el sensor, más grandes los lentes, más grande la cámara, más grande todo. Y cuanto más grande todo, más caro.
Entonces, sin complicar las cosas, los fabricantes decidieron empezar a hacer sensores más pequeñitos. Voy a ampliar esto 3 veces en tamaño porque si no, no vamos a poder estar viendo las medidas sin que sean cosas microscópicas. Así que supongamos que este ahora es nuestro formato full frame con negativos digitales, o sea, un sensor de 36 por 24 milímetros. Esto es lo que cuando ustedes ven una cámara que, por ejemplo, en Nikon dice FX, que es el código para full frame, o en Canon full frame, significa que el sensor digital va a medir 36 por 24 milímetros, o aproximadamente, pero ahí cerquita. Pero no es el único formato digital que existe. Por ejemplo, Canon tiene un formato que se llama APS-C. El APS-C es casi full frame, es un formato reducido y por ende todas las cámaras que no sean full frame son crop, pero se empieza a bifurcar el camino, hay un montón de distintos tamaños de sensores, cada marca tiene su propio tamaño de sensor, todavía no se pusieron de acuerdo y eso tiene mucho que ver con los lentes. El formato que le sigue al APS-C es el APS-C de Nikon, Pentax y Sony. Este APS-C es el que llamamos DX, que tiene la mayoría de las cámaras Sony, Pentax y Nikon. Y los sensores miden 23,6 por 15,7 milímetros. Después Canon tiene un sensor un poquitito más chiquitito, pero no por eso menos rendidor, que mide 22,2 por 14,8 milímetros. Y después tenemos otras marcas como Sigma con su sensor Foveon y Olympus con su sistema 4 tercios, que tiene un sensor un poco más chiquitito. Entonces pueden ver como todas estas cámaras a simple vista van a ser casi del mismo tamaño, pero adentro tienen sensores de distinto tamaño. Obviamente para abajo hay sensores más chiquititos, como por ejemplo el que pueden tener ustedes en sus celulares. Esos son sensores súper chiquititos, porque obviamente los tienen que meter adentro de un teléfono celular y no van a estar metiéndoles un sensor full frame en un teléfono celular. ¿Cuál es la diferencia práctica entre estos dos sensores? Primero y principal, el tema de los objetivos. Vamos a quedarnos con el APS-C y el full frame porque es el tamaño crop más común y bueno, full frame porque es full frame. Lo que descubrieron los fabricantes cuando empezaron a hacer formato reducido es que podían empezar a achicar todo y abaratar costos para hacérselo más accesible al usuario. Los objetivos proyectan un círculo y es la imagen que proyecta el objetivo, que siempre es redonda. Entonces, supongamos que este es el círculo de un objetivo full frame. El círculo de definición es esa imagen redonda que proyecta el lente. Y nuestro sensor, o bueno, en la época del film, era un cuadro inscripto en ese círculo que recogía el total de la imagen. Al aparecer el formato APS-C, los fabricantes dijeron, bueno, vamos a hacer lentes más pequeños, no hace falta gastar tanto en tecnología y tanto cristal en hacer objetivos para que cubran un tamaño mayor de sensor. Entonces empezaron a hacer lentes que son más chiquititos, por ende más barato. Y ya habrán visto que cuando quieren comprar un objetivo que es para full frame, sale un poco más caro porque todo es más grande, todo se tiene que acomodar a ese tamaño mayor. Obviamente que ustedes pueden, sobre una cámara de formato APS-C, fotografiar con un objetivo full frame. No va a haber ningún problema. El círculo de definición simplemente es mucho más grande que el sensor y el sensor va a recoger una imagen del medio de este círculo y les va a multiplicar la distancia focal del objetivo, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Lo que no podemos hacer es hacer al revés, la toma con un objetivo para formato reducido con un sensor full frame, porque vamos a tener un clarísimo problema de viñeteo y esto ya lo podemos ver desde el viewfinder de la cámara. La verdad que es un desperdicio ponerle un objetivo para DX a una cámara FX. Se puede simplemente diciéndole a la cámara que use la parte central del sensor o cortando la imagen en Photoshop. Entonces, más allá del tema de los objetivos, ¿cuál es la ventaja de tener un sensor full frame? Una de las ventajas más importantes es la ventaja artística. No solo podemos usar objetivos antiguos sin preocuparnos porque se nos esté multiplicando la distancia focal, sino que un sensor full frame nos ayuda a reducir la profundidad de campo. Nos da un look, por eso es muy difícil que yo se los explique, pero nos da ese look que solo tiene full frame y que es un poco más difícil de conseguir con una cámara crop. Por ejemplo, ¿vieron cómo cotiza mucho ese efecto de foto desenfocada, el poder reducir la profundidad de campo y tener un fondo desenfocado? Lo difícil que es lograr ese mismo look con la cámara de su celular, porque la cámara de celular tiene primero y principal un objetivo diminuto y un sensor diminuto. Básicamente es un tema de óptica. En este caso el tamaño sí importa, así que la próxima vez que estén buscando una cámara y quieran elegir qué comprar, sepan que si bien pueden conseguir una excelente reflex en formato APS-C, ahora ya saben cuál es la diferencia con una cámara full frame y cuál va a ser el efecto y las necesidades que va a tener su cámara nueva. Y bueno, espero que les haya gustado y que les sirva
sirva y que les haya aclarado muchas dudas, porque es un mundo el que hay entre todas las cámaras y todos los fabricantes. Espero que les haya ayudado un poco a limitar sus opciones y apuntarlos en la dirección correcta para encontrar la cámara que es perfecta para ustedes. Y bueno, sin más, muchas gracias por mirar. Si les gustó, denle un dedito arriba, suscríbanse al canal si quieren ver más videos sobre fotografía y acuérdense de que me pueden seguir en mi página de Facebook en Lupe Helena Fotografía o en mi página web en lupehelena.com. Muchas gracias por mirar y los veo la próxima. Chao, chao. Lupe Helena.